Evangelio de hoy. Martes 18 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan consigo en la barca. Jesús les ordenó, diciendo: Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero ellos comentaban entre sí: ¿Es que no tenemos pan? Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿Por qué están comentando que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron? Ellos le respondieron: 12. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron? Le respondieron: 7. Entonces les dijo: ¿Todavía no comprenden? La ceguera espiritual, ver sin comprender. Este pasaje del Evangelio es una fuerte llamada de atención de Jesús a sus discípulos. Ellos han sido testigos de milagros impresionantes. La multiplicación de los panes y peces, la sanación de enfermos, la expulsión de demonios. Y, sin embargo, siguen preocupándose por la falta de pan. Como si Jesús no pudiera proveerles lo que necesitan. Jesús no solo les reprende por su falta de fe, sino que les hace una serie de preguntas que van al centro del problema. ¿No entienden? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? Estas palabras nos recuerdan que no basta con ver con los ojos físicos. Necesitamos ver con los ojos de la fe. Muchas veces, al igual que los discípulos, nos preocupamos por lo inmediato, por lo material, por nuestras necesidades diarias, olvidando que Dios ya nos ha provisto en el pasado y que seguirá haciéndolo. ¿Cuántas veces hemos dudado de Dios, a pesar de haber visto su fidelidad en nuestra vida? Este pasaje nos invita a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, a confiar en que su provisión no falla, y a pedirle que abra nuestros ojos y oídos espirituales para entender su mensaje. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. El peligro de la hipocresía y el poder mundano. Jesús advierte a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura, en la Biblia, es símbolo de algo que se expande y afecta todo lo que toca. Aquí, Jesús habla de 2 peligros espirituales. La levadura de los fariseos representa la hipocresía religiosa, la apariencia de piedad sin un corazón sincero. Los fariseos estaban obsesionados con las reglas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La levadura de Herodes representa el poder mundano, la búsqueda de influencia, riqueza y placer sin Dios. Herodes simboliza el egoísmo y la corrupción. Estas 2 levaduras siguen presentes en nuestra sociedad. La religiosidad vacía y la búsqueda de poder y éxito sin Dios. Jesús nos llama a ser diferentes, a vivir una fe auténtica, basada en la confianza en Dios, no en la apariencia ni en la ambición. El corazón endurecido, el obstáculo para comprender a Dios. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿tienen el corazón endurecido? Esta pregunta es crucial, porque un corazón endurecido
nos impide recibir la palabra de Dios y entender su acción en nuestra vida. El endurecimiento del corazón puede venir de muchas formas. La incredulidad, cuando nos negamos a confiar en Dios y en su providencia. El miedo y la preocupación excesiva, cuando nos enfocamos tanto en nuestras necesidades materiales que olvidamos la presencia de Dios. El orgullo, cuando pensamos que no necesitamos a Dios y confiamos solo en nuestras propias fuerzas. Jesús quiere romper esa dureza de corazón en sus discípulos y en nosotros. Nos llama a abrirnos a su mensaje, a confiar en su poder y a recordar que Él es el Dios que provee, que alimenta, que cuida y que nunca abandona. Recordar las obras de Dios para fortalecer nuestra fe. Jesús les hace una pregunta clave. ¿No recuerdan? Luego menciona las multiplicaciones de los panes y los peces, recordándoles cuántas canastas llenas de sobras quedaron. Este detalle es muy importante. No solo Jesús proveyó lo necesario, sino que sobró alimento. Dios no nos da apenas lo justo, sino que su generosidad es sobreabundante. Sin embargo, los discípulos habían olvidado esto y se preocupaban nuevamente por la falta de pan. Nosotros también caemos en este error. Cuando enfrentamos una dificultad, olvidamos cómo Dios nos ha ayudado antes. Nos angustiamos, dudamos y pensamos que esta vez Dios no actuará. Este pasaje nos invita a hacer memoria. ¿Cuántas veces Dios ha respondido nuestras oraciones? ¿Cuántas veces ha provisto en momentos de necesidad? Si recordamos su fidelidad en el pasado, nuestra fe será más fuerte en el presente y el futuro. La preocupación humana vs la providencia divina. Uno de los grandes problemas de los discípulos en este pasaje es que se dejan dominar por la preocupación humana, en vez de confiar en la providencia divina. A pesar de haber presenciado los milagros de Jesús, siguen pensando en lo inmediato, en lo material, en la falta de pan. Esto refleja lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Nos preocupamos excesivamente por nuestras necesidades materiales, por el dinero, por el futuro, por la estabilidad. Y aunque Dios nos ha dado pruebas de su fidelidad en el pasado, seguimos dudando. Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad. Él es el pan de vida, el que nos sostiene, el que nunca nos abandona. Cuando confiamos en su providencia, aprendemos a vivir con paz, sin ansiedad, sabiendo que Él suplirá todo lo que necesitemos en el momento oportuno. La invitación a una fe más profunda. El gran problema de los discípulos no era la falta de pan, sino la falta de fe. Jesús no solo estaba hablándoles de pan físico, sino de una realidad espiritual más profunda. Sin embargo, ellos se quedan atrapados en lo material. Esto nos hace reflexionar. ¿Nos hemos quedado en una fe superficial? A veces seguimos a Jesús, pero sin profundizar en lo que significa confiar realmente en Él. Nos preocupamos más por las bendiciones materiales que por nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a una fe madura, a no quedarnos en lo externo, sino a comprender quién es Él y lo que significa su presencia en nuestra vida. Si logramos dar este paso, nuestra manera de vivir cambiará radicalmente. La abundancia de Dios frente a la escasez humana. Jesús pregunta cuántas canastas de pan
sobraron después de alimentar a las multitudes. Con esto, quiere recordarles a los discípulos que Dios no solo provee, sino que lo hace con sobreabundancia. Este es un mensaje clave. Dios no es un Dios de escasez, sino de plenitud. A veces pensamos que no tenemos suficiente. Suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente fuerza. Pero Dios nos dice que en Él siempre hay más de lo que necesitamos. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a ver la vida de otra manera. Ya no vivimos con miedo a la falta, sino con la certeza de que Dios multiplicará lo poco que tenemos y lo convertirá en abundancia. La paciencia de Jesús con nuestra falta de comprensión. Jesús repite varias veces: ¿todavía no entienden? Sus palabras reflejan su paciencia, pero también su deseo de que sus discípulos abran los ojos. Nosotros también somos lentos para comprender. Dios nos habla de muchas maneras, pero a menudo seguimos dudando. Seguimos tropezando con las mismas preocupaciones. Sin embargo, Jesús no nos rechaza por esto, sino que nos sigue enseñando, guiando y teniendo paciencia con nuestro proceso de crecimiento espiritual. Este pasaje nos invita a abrir nuestro corazón y a pedirle a Dios que nos ayude a comprender su mensaje, a confiar más y a dejar atrás nuestras dudas. La memoria espiritual, recordar para fortalecer la fe. Uno de los puntos centrales de este pasaje es la insistencia de Jesús en que los discípulos recuerden los milagros previos. Él les pregunta cuántas canastas llenas de sobras quedaron después de alimentar a miles de personas con apenas unos panes y peces. Esta pregunta no es solo un ejercicio de memoria, sino una invitación a fortalecer la fe a través del recuerdo. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, caemos en la duda y la preocupación. Pero si aprendemos a recordar sus bendiciones, su provisión y su fidelidad, nuestra fe se fortalece. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces hemos recibido su ayuda justo en el momento necesario? Reflexionar sobre esto nos ayuda a confiar más en Él en el presente y el futuro. La falta de entendimiento, un problema del corazón. Jesús les pregunta a sus discípulos si tienen los corazones endurecidos. No es una cuestión de inteligencia, sino de disposición interior. El problema no es que no puedan entender, sino que no están abiertos a comprender plenamente quién es Jesús y lo que significa su presencia en sus vidas. Muchas veces, el mayor obstáculo para la fe no es la falta de pruebas, sino la dureza de nuestro corazón. Cuando estamos cerrados a Dios, cuando nos aferramos a nuestras preocupaciones y miedos, nos volvemos incapaces de ver lo que Él está haciendo. Este pasaje nos invita a pedirle a Dios que ablande nuestro corazón, que nos haga más receptivos a su voz y a su acción en nuestra vida. Jesús, el verdadero pan que sacia toda necesidad. Los discípulos están preocupados porque solo tienen un pan en la barca, pero no se dan cuenta de que el verdadero pan está con ellos, Jesús mismo. Esta escena nos recuerda que nuestras verdaderas necesidades no son materiales, sino espirituales. Muchas veces buscamos saciar nuestra vida con cosas externas: dinero, éxito, reconocimiento. Pero Jesús nos recuerda que Él
Es el único que puede satisfacer nuestro corazón. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, descubrimos que tenemos todo lo que realmente necesitamos. La fe como confianza plena en la providencia de Dios. Jesús quiere que sus discípulos confíen en que Dios provee. No solo les recuerda los milagros pasados, sino que también los invita a una fe más profunda. Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que lo hace en abundancia. Cuando vivimos con fe, aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y a descansar en Dios. Esto no significa que no debamos esforzarnos, pero sí que nuestra seguridad no debe estar en las cosas materiales, sino en la certeza de que Dios nunca nos dejará sin lo necesario. La ceguera espiritual, ver sin entender. Los discípulos habían visto milagros extraordinarios, pero aún no comprendían plenamente quién era Jesús. Esto nos muestra que no basta con ver señales. Es necesario tener un corazón dispuesto a creer y confiar. Hoy en día, también podemos caer en la ceguera espiritual. Podemos ver la acción de Dios en nuestra vida, pero seguir dudando. Jesús nos llama a despertar, a abrir los ojos y a reconocer que Él es nuestro sustento en todo momento. Dios nos invita a vivir en la certeza de su amor. Uno de los mayores regalos de la fe es la certeza de que Dios nos ama y cuida de nosotros. Sin embargo, muchas veces vivimos como si estuviéramos solos, como si todo dependiera solo de nuestro esfuerzo. Este pasaje nos recuerda que Dios está con nosotros y nos sostiene en cada paso de nuestra vida. Si aprendemos a confiar en Él, podremos vivir con más paz y seguridad, sabiendo que su amor es inagotable y su provisión es constante. La importancia de estar atentos a la enseñanza de Jesús. Jesús les dice a los discípulos: ¿todavía no comprenden? Esto nos muestra que entender el mensaje de Jesús no es algo automático, sino un proceso. Necesitamos estar atentos, reflexionar y abrir nuestro corazón a su enseñanza. Si no cultivamos nuestra relación con Dios, si no meditamos en su palabra, corremos el riesgo de vivir distraídos, preocupados por lo material y ajenos a lo que Dios realmente quiere mostrarnos. Comprender quién es Jesús realmente. Al final del pasaje, Jesús dice: ¿todavía no comprenden? Esta es una invitación a reflexionar profundamente sobre quién es Jesús para nosotros. Los discípulos estaban con Jesús, veían sus milagros, escuchaban sus enseñanzas, pero todavía no terminaban de entender su identidad y su misión. A veces, nos puede pasar lo mismo. Decimos que creemos en Jesús, pero no confiamos completamente en Él. Jesús no es solo un maestro sabio, ni solo un hacedor de milagros. Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el pan de vida, el que tiene poder sobre toda necesidad humana. Este pasaje nos llama a preguntarnos: ¿realmente confío en Jesús como mi proveedor? ¿Creo en su poder o sigo dudando? Si comprendemos verdaderamente quién es Él, viviremos con más paz, más fe y más confianza en su amor. Oremos. Señor Jesús, a veces, como los discípulos, nos preocupamos por lo material y olvidamos que tú eres nuestro proveedor. Nos angustiamos por lo que falta, en vez de recordar tu fidelidad en el pasado. Danos un corazón abierto
capaz de confiar en tu amor y en tu poder. Líbranos de la levadura de la hipocresía y de la ambición. Ayúdanos a recordar siempre tus obras. Y a vivir con la certeza de que tú nunca nos abandonarás.